Bueno, quisiera en esta mañana compartir una pequeña reflexión que lleva como título Dejándolo todo. Y quisiera primero dar lectura en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, el versículo números, el versículo 19. Juan, capítulo 1, versículo 19, que dice así la palabra de Dios. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿tú quién eres? Es interesante ver, queridos hermanos, que Juan el Bautista, un hombre elegido por Dios para realizar una gran obra, estaba iniciando un ministerio y debemos de situarnos en el año 27 después de Cristo. Todos sabemos que para que un hombre ejerciera ya este tipo de labor, empezar en un ministerio, tenía que tener la edad de 30 años, de acuerdo a las leyes que se habían dado al pueblo en el tiempo de Moisés. Así que Juan el Bautista tenía 30 años y era el año 27 y él empieza a proclamar este mensaje de arrepentimiento a un pueblo que no quería aceptar y que estaba en oscuridad. Así que estos son los inicios del ministerio. Y vemos aquí que los sacerdotes enviaron fariseos para que le pregunten a Juan con respecto a la obra que le estaba haciendo. A ellos no les interesaba mucho si él era un profeta o no. Lo que a él les importa, lo que a ellos les importaba era saber con qué autoridad él realizaba estos bautizos. ¿Quién es el que a él le había dado esto? Eso es lo que ellos querían saber, porque por eso la Biblia menciona que Juan les dijo, yo no soy ningún profeta. El que viene detrás de mí es tan poderoso que yo no soy digno de nada, ni de desatarle, ni de desatarle las sandalias de sus pies. Entonces Juan era consciente de que este ministerio que él había empezado no iba a ser largo, iba a ser un ministerio corto. Algunos creen que el ministerio de Juan duró 6 meses, otros quizá un año. Pero si nos ponemos a analizar, el primero que nació fue Juan, luego nació Jesús, y entre ellos había como 6 meses de diferencia. Así que cuando Juan inicia su ministerio en el año 27 después de Cristo, podríamos decir que luego de 6 meses iba a existir un encuentro entre él y Jesús para el bautizo, porque Jesús iba a cumplir también ya los 30 años. Y Jesús empieza su ministerio también a la edad de 30 años. Dice el testimonio que él dejó su hogar, él dejó su trabajo en la carpintería y fue y se presentó ante el Bautista. Y ahora sí, Jesús lo dejó todo. Es el primero que encontramos aquí que también lo dejó todo. Y Él también hoy nos invita a cada uno de los oyentes a dejarlo todo para seguirle. Jesús dejó su hogar, no tenía riquezas, pero tuvo que dejar a su madre. Había perdido a su padre y aún así Él decidió salir, sin mirar atrás, a iniciar este gran ministerio. Así que Jesús es bautizado en el año 27, en esa era, podríamos decirlo. Es interesante ver que cuando Jesús nace hasta el tiempo cambió. Porque el tiempo empieza a contarse ahora así de forma ascendente. Y ahora Jesús, en el año 27 es bautizado por Juan y es tan bonito que su Padre Celestial aquel día revela que es su Hijo amado. Un gran trueno fue escuchado por los oyentes en el Jordán, pero para Juan esa era la voz del Padre, confirmando que este hombre era Jesús, su Hijo amado. Así que en el año 27 empieza este ministerio, tanto para Juan el Bautista y también para Jesús. Pero recordar que el ministerio de Juan iba a ser corto, quizá posiblemente unos 6 meses, y luego iba a empezar ahora sí el ministerio más importante que revela la Biblia, que es el de Jesús. 3 años y medio, sanando y predicando el Evangelio, caminando de lugar a lugar sin descanso prácticamente, porque tenía que atender enfermos y también Jesús dedicaba espacio a la oración, yéndose a las montañas, 1, 3, 4 horas orando, para que su ministerio sea firme y no tenga ningún problema. Y al final vemos que el ministerio de Jesús fue tan exitoso que muchos
Muchos aceptaban este mensaje, pero lamentablemente también habían muchas personas que le seguían solo por lo que él hacía y ofrecía, como cuando fue el Sermón del Monte. Muchos le seguían solo por la comida y él les dijo, ustedes solo me siguen por el pan que les damos, no porque ustedes creen en el mensaje que yo les comparto. Así que, queridos hermanos, luego la palabra de Dios en el mismo libro de Juan, capítulo 1, quiero dar lectura en los siguientes versículos, y el versículo 35 del libro de Juan, capítulo 1, versículo 35 dice lo siguiente. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Estos versículos son muy importantes porque aquí ya nos va mencionando quiénes son estos dos primeros discípulos que empiezan a seguir a Jesús. Es tan interesante que Juan sigue confirmando y diciéndoles, ven ese hombre que va caminando por ahí, ese es Jesús, es el Cordero de Dios, es el enviado de Dios. Ya había pasado el bautismo. Es interesante también, queridos hermanos, que cuando Jesús fue bautizado, hubo un discípulo presente que seguía a Juan el Bautista y ese era Andrés. Andrés ve, contempla todo eso, escucha las palabras del Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Esa expresión, he aquí el Cordero de Dios, quedó tan profundamente en la mente de Andrés que él quería saber a profundidad a qué se estaba refiriendo. Y eso también es interesante. Aunque aquí, en este libro de Juan, el escritor, como lo sabemos, es Juan, solo que él no se menciona directamente, pero estos dos primeros discípulos que Jesús tuvo fueron Juan, no el Bautista, sino Juan, o sea, el otro Juan, y también Andrés. Así que ellos empiezan a seguirle, pero no de una manera constante. Lo siguen de una manera irregular aún, porque aún no se les hace el llamado definitivo a su ministerio. Pero es tan bonito ver que lo primero que ellos querían entender y comprender es esa expresión. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el versículo 38 Jesús dice lo siguiente. Entonces volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que se dice, si lo interpretas, maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Vinieron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, ya era de tarde. Y ellos empiezan a tener una conversación con Jesús. La primera charla que Jesús accede a estos dos seguidores. Y eso es muy bueno. Y es muy también importante para poder comprender y recordar que estamos ubicados en el año 27 después de Cristo. En el año 27 ocurren estas escenas. El bautismo de Jesús. Y en el año 27 es donde estos dos hombres, Juan, el autor de este libro, y también Andrés, deciden seguir a Jesús de manera irregular, no aún de manera constante. Así que ellos empiezan a ver dónde él está, dónde él pasa, dónde él mora. Tenían muchas curiosidades, pero todos sabemos que Jesús nunca tenía un lugar fijo o digamos una casa fija. Él tenía que andar por varios lugares llevando este mensaje. Y es tan interesante, queridos hermanos, todo lo que el Señor nos revela. Y quiero leer este pequeño párrafo que dice lo siguiente. Juan y Andrés deseaban conversar con Jesús acerca de la afirmación, he aquí el Cordero de Dios. Ellos querían saber eso. Todavía no pensaban en seguirle en el sentido de convertirse en sus seguidores habituales, o sea, constantemente, aún no. Probablemente estaba terminando el otoño o comenzando el invierno, es decir, que este suceso, queridos hermanos, ocurrió entre el mes de noviembre y diciembre. En esos 2 meses ocurrió este acontecimiento del año 27.
Y ahí es donde Jesús tuvo la conversación con Andrés y con Juan. Y eso no es todo, queridos hermanos, porque ¿saben cuánto tiempo estos dos discípulos siguieron a Jesús de manera irregular? Durante casi un año y medio. Así que durante todo el año 27 y también todo el año 28, ellos siguieron a Jesús de manera irregular, no constante. Pero es muy interesante ver cómo ellos querían saber más acerca del Maestro, más. Entonces ahí hemos visto que ya tenemos a dos seguidores, no constantes, que quieren saber más sobre el Mesías venidero. Y por eso, queridos hermanos, es que la palabra de Dios nos deja muchas enseñanzas. Y quiero leer lo que dice este otro párrafo, lo siguiente. Dice así: aquí Andrés y Juan siguieron a Jesús en el sentido de que lo reconocieron como el Cordero de Dios. Así que ese fue el primer paso que dieron ellos. Lo siguen porque han aceptado, han reconocido que este hombre viene enviado del cielo. Este hombre es posiblemente el que hablaban los escritos, el que mencionaban los profetas. Y quiero leer lo siguiente que dice aquí. Andrés y Juan fueron los primeros seguidores, así que no olvidemos eso. Los primeros seguidores de Jesús fueron Andrés y Juan, el autor de este libro. Y sigue diciendo el siguiente párrafo. Dice así: pronto Pedro, Felipe y Natanael, o también conocido como Bartolomé, se le unieron. Así que los otros tres discípulos que siguieron a Jesús durante ese año y medio fueron Pedro, también fue Felipe y Natanael. Y recordar que Pedro, el Señor lo llamó en una pesca que estaba él allá, en el fondo del mar, tratando de conseguir algo y al final no pudieron. ¿Y qué ocurrió? Que Jesús ese día estuvo presente y Jesús hizo un milagro, tanto así que la pesca, la barca de Pedro se llenó y casi los barcos se hundían. Y es ahí donde Pedro siente mucha indignidad al estar ante la presencia de un ser que sobrepasaba los rasgos de simplemente un ser humano. Porque este ser con el que Pedro se ve cara a cara, él siente que es un hombre santo puro y él se ve como un indigno y pecador. Y Pedro le dice: apártate de mí, yo no valgo nada, yo soy un hombre terrible, he hecho muchas cosas, demasiadas cosas. Y es tan bonito, queridos hermanos, el Espíritu de Profecía menciona que ese día cuando Pedro le dijo a Jesús: apártate de mí porque yo soy un hombre pecador, dice que Pedro estaba sometido con sus manos, agarrándose de los pies de Jesús. Y mientras él se agarraba de los pies de Jesús, él decía: apártate de mí, pero él estaba agarrado a los pies de él. Y es tan bonito ver cómo estos hombres experimentaron este tipo de llamado, porque vieron tan cerca cómo un ser tan puro, santo y divino llegó a tocar lo profundo de sus corazones. Para ellos era como un espejo donde se veían lo peor que ellos tenían. Y Jesús, en su infinito amor y misericordia, simplemente le dijo: levántate, no te preocupes, que hoy ustedes van a tener una misión importante. Y es así como estos primeros 5 seguidores de Jesús empiezan a escuchar sus enseñanzas, como hemos mencionado, no seguidamente, irregularmente. Así que ya estamos ubicándonos en el año 27, ya vamos por el año 28, pero hay un año muy importante, y es el año 29. En el año 29, hermanos, ocurre uno de los sermones más importantes que describen las Sagradas Escrituras, el Sermón del Monte. Y es en el año 29 donde el Señor Jesús hace el llamado oficial a los 12 discípulos para que sean sus apóstoles. Ya no de manera irregular, ahora sí constantemente. Ahora sí lo dejan absolutamente todo. No hay vuelta atrás. Han puesto su mano en el arado y ya no pueden retroceder. Jesús les ha dado una unción. Jesús ha confirmado a estos hombres
que han sido los elegidos por el mismo Dios de los cielos para empezar una gran obra poderosa. Antes de esta elección Jesús estuvo orando para así tener esa dirección de su Padre Celestial para elegir estos hombres, hombres del vulgo, algunos preparados, otros no, pero tenían esas ganas de seguir a Jesús, tenían esas ganas de experimentar lo que era la abnegación. Pedro tenía esposa, tenía una suegra, tenía su hogar y lo dejó todo. Todo para seguir al Maestro. Para Pedro no tiene que haber sido fácil seguir a Jesús, porque no tenía que ver a su esposa todos los días. No tenía ya la comodidad. Ni qué decir de los otros apóstoles. Mateo, un hombre que estaba acostumbrado a las riquezas, a lujos, ahora lo dejó todo. Simplemente Jesús le dijo, Mateo, sígueme, y él lo siguió. Y todo tuvieron que dejarlo. Tú, hermano, ¿qué estás dispuesto a dejar para seguir a Jesús? ¿Crees que es suficiente lo que ya has dejado para seguirle? Por eso el Señor, hoy en esta mañana, nos hace un llamado a nuestra conciencia de que analicemos si realmente lo hemos dejado todo o no. Porque, queridos hermanos, es tan interesante ver siempre el caso del apóstol Pedro. Porque hay un gran contraste cuando Pedro, en su llamado, eh, el escenario que se presenta es impactante porque las barcas están llenas. Ha ocurrido un milagro. Pero en vez de Pedro ir a celebrar esa gran pesca, lo que él hace es todo lo contrario, abandona esa gran pesca, abandona ese gran fruto por seguir al Maestro. Y seguir a Cristo no es añadirlo a nuestra agenda diaria, es cambiar el rumbo completo de nuestra vida, es dejarlo completamente todo, absolutamente todo. Hay muchas cosas que hay que dejar. Y si tú no lo has hecho y si yo no lo he hecho, el Señor hoy nos invita a seguir analizando cuáles son esas ataduras que aún impiden que sigamos a Jesús ahora sí constantemente, no irregularmente. No un día sí y otro día no, porque si hacemos eso, estamos siendo como Andrés y Juan al principio, cuando ellos seguían a Jesús, de una manera irregular. Y ese puede ser nuestro caso, de que seguimos a Jesús de una manera irregular. De vez en cuando nos acordamos de Él, de vez en cuando queremos quizá hacer la obra que Él nos ha dejado. Pero qué interesante sería que en nuestras vidas exista un momento en el cual decidamos dejar completamente todas las ataduras que aún hay en nuestro fondo del corazón y cualquier atadura que exista en este mundo contra nosotros. Y ahora sí, seguirle constantemente como lo fue los 12 discípulos en el año 29, donde Jesús los eligió para esta gran misión. Muchos hemos aceptado este llamado, pero el Señor espera más y más de nosotros. También, queridos hermanos, quiero leer este pequeño párrafo. Dice así, lo siguiente. Dios a menudo nos encuentra cuando estamos cansados o frustrados. Y eso es una realidad. Pedro estaba así. Estaba cansado, frustrado, con mala noche, preocupado. Tenía un hogar que mantener, quizá tenía hasta deudas y tenía que cancelarlas. Pero Jesús vino y le quitó esa necesidad a Pedro, y luego que Jesús le quita esa atadura, Jesús le quitó la angustia, le quitó esa inquietud y le dio paz. Y le dijo, sígueme. Y le siguió. Debes experimentar esto también tú, querido hermano, y también mi persona. Cuando tú sientes paz en tu vida, con tu prójimo, cuando tú sientes paz en todo lo que haces, eso es una señal de que el Señor ha quitado esas ataduras para que tú le sigas con más ganas, con más intensidad. Y es una señal de que tú debes de dejar más cosas para seguirle a Él. Y no solo hablamos de cosas materiales, también de las ataduras que hay en el corazón. Y dice acá, Simón Pedro decide echar las redes en tu palabra, no basado en una experiencia como pescador. Y eso es una realidad. En tu nombre echaré las redes. Y así fue y ocurrió el milagro. Y era un hombre de experiencia en la pesca. Y dice acá, la pesca milagrosa no fue solo para llenar las barcas,
sino para mostrar el poder de Dios y la necesidad de perdón del hombre. Y eso también es bonito. Eso indica que el apóstol Pedro también tenía necesidad de perdón. Él era consciente de que la vida que llevaba había muchas cosas negativas. Y por eso es que cuando él tiene el encuentro con Jesús, él se siente el peor de los pecadores. Es como el apóstol Pablo. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo lleno de maldad? Todos estos santos hombres, grandes líderes, grandes apóstoles, siempre fueron conscientes de su estado y se reconocieron de que eran pecadores ante la vista de Dios, pero a la vez reconocieron que necesitaban de un Salvador que les dé esa paz. Pero, ¿qué significa dejarlo todo? Como hemos dicho, el primer punto no solo es lo material, significa reconocer que todo lo que tenemos son dones que Él nos ha dado, no nos pertenecen. ¿Qué más significa dejarlo todo? Segundo punto, dejar el pasado, abandonar errores, heridas y una identidad basada en el éxito terrenal para caminar en libertad, todo eso. ¿Qué más significa dejarlo todo? Tercer punto, cambiar de identidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? De pescadores de peces, estos hombres pasaron a pescar hombres. Ese fue el cambio radical en Pedro. De pescar peces a pescar hombres. Así que hubo un cambio de identidad. Dejar una vida para comprar otra, para cambiar por otra vida. Y eso él lo experimentó. Yo estoy seguro que de los que estamos aquí presentes lo hemos experimentado. Hemos tenido que cambiar de identidad. Esa identidad que el mundo nos tenía, decidimos dejarla. Y ahora Jesús quiere colocar su imagen en cada uno de nosotros. Y queridos hermanos, el texto claramente, como lo hemos leído, dice que lo siguieron, indicando una decisión que no admite demoras. No le dijeron a Jesús, mira, tengo que terminar esto de aquí y luego hablamos y vemos cómo hacemos para cuadrar nuestros horarios y seguirte. Nunca ocurrió eso. Fue al instante. Lo mismo con Mateo. Mateo no le dijo, mira Jesús, estoy trabajando aquí con los impuestos, mira, termino estas declaraciones de impuestos y luego vemos cómo es el proyecto que tú quieres al cual yo pertenezca. No, fue al momento. Mateo dijo de Alfeo, sígueme. Y le siguió. Dejó el stand de los impuestos. Y así vemos todos los casos. Felipe, Natanael debajo de un árbol, ahí meditando. Jesús lo vio y le dijo, bueno, vamos. Y fueron. Entonces, queridos hermanos, el discipulado es una dedicación continua, no una práctica casual. Jesús nos ayuda a descubrir que tenemos un destino mucho más grande que nuestras ocupaciones actuales. Y ese destino está en la nueva vida que Él nos quiere ofrecer, la vida eterna. Y queridos hermanos, el Señor en su infinita misericordia hoy nos recuerda que para ser sus seguidores constantes hay que dejarlo todo. Y recordemos, los primeros seguidores de Jesús, Juan y Andrés, durante todo el año 27 y año 28, le siguieron de una manera irregular a Jesús. Escuchaban sus experiencias, escuchaban sus enseñanzas, pero aún no estaban decididos a dejarlo todo. Ellos como humanos querían ver si realmente esta labor era algo realmente verdadero, si era seguro. Y ellos le seguían, pero eran constantes ahí. Seguían y seguían. Al final, en el año 29, Jesús confirma a estos hombres. En el Sermón del Monte, luego que él da esta gran enseñanza. No recuerdo si fue antes del Sermón del Monte o después del Sermón del Monte que les dio este ungimiento especial. Pero queridos hermanos, quiere el Señor ayudarnos para recordar que tanto tú como yo, Dios nos ha llamado para que le sigamos de forma constante, no irregular, constante. Él nos ha hecho esta llamada, esta invitación. Así que quiere el Señor ayudarnos, que no le sigamos a Jesús solo por un año o 2 años en nuestras vidas, sino que lo sigamos por toda nuestra vida, que estemos dispuestos a darlo todo, aún hasta nuestras vidas por Él, que estemos dispuestos a la abnegación, al sufrimiento,
la crítica, las burlas, porque eso es lo que esperan en un futuro no muy lejano a los seguidores de Jesús. Y recordar que seguir al Maestro es lo mejor que podemos tener. No nos arrepintamos de estar en este camino. No hay otra reforma, no hay otra iglesia verdadera, no, esta es la única que hay. Somos el pueblo de los últimos tiempos. Somos la iglesia del fin. Somos la iglesia de la Odisea. Somos la iglesia profética. Y Dios nos ha llamado a ser parte de este pueblo. Así que, hermano, no dudes de este mensaje. Si estás dudando, eso es muy grave porque el Espíritu de Profecía menciona que la duda es pecado y no caigas en ese error. Nunca te pongas ahí a preguntar, ¿será que realmente Jesús me necesita? ¿Será que realmente seguir a Jesús valdrá la pena? Queridos hermanos, una vez un hermano me dijo, hay que seguirle a Jesús hasta la sangre, es decir, hasta la muerte. Así que este mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros y que el Señor nos ayude a ser conscientes de que hay cosas que aún tenemos que dejar y que Dios nos ayude para seguirle de una manera constante, día a día, hasta cuando Él venga en las nubes de los cielos. Es mi deseo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.